su palabra. Vaya a su Biblia, por favor, y busque el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Si lo tiene, diga un amén. Lo voy a invitar para que usted incline su cabecita ahí, por favor. Lo voy a invitar para que usted incline su cabecita ahí y que usted ponga su corazón en las manos de Dios para que le enseñe. Pida a Dios en esta mañana que su corazón y sus oídos se abran para escuchar y entender su palabra. Señor Jesucristo, en esta hora estamos en este santísimo lugar que es tu casa de oración. Tú has preparado, Señor, nuestro corazón para disfrutar de tu presencia en medio de la adoración. Pero ahora, Señor, pedimos que tú, Padre Santo, te muevas a través de tu palabra, Señor. Pon la palabra, Señor, en nuestro corazón para que pueda cambiar nuestro pensamiento, Dios. Queremos, Señor, que nuestro pensamiento sea el tuyo. Queremos hablar con tu corazón. Queremos hacer las cosas de acuerdo a tu mente, Padre, que esté en nosotros. Yo te agradezco, Señor, la oportunidad que das a uno de tus siervos de ser un instrumento, Padre, para bendecir el nombre de mis hermanos, para bendecir, Señor, el corazón de mis hermanos delante de ti, Padre. Que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón sea la palabra que edifique también el corazón de mis hermanos, y que por mismo espíritu traiga ese discernimiento al corazón de mis hermanos. Te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y dice que fue oído a causa, diga fuerte conmigo, de su temor reverente. Diga conmigo una vez más: fue oído nuestro Señor Jesucristo a causa de su temor reverente. Amén. Vemos aquí, hermanos, esta hermosa palabra que Dios pone en mi corazón en estos días. Es una palabra que me causó curiosidad. Es una palabra que me causó curiosidad. Y Jesucristo usó una llave. Jesucristo usó algo que hoy la iglesia tiene que tener. Jesucristo, en el tiempo en el que tú y yo estamos, que hoy en este tiempo somos carne, Jesús dice que en los días de su carne, cuando Él estaba aquí en la tierra habitando como hijo de Dios, Él tenía situaciones difíciles como la que vemos en este pasaje. Él estaba a punto de ir a la cruz. Un día antes de ser crucificado, Él estaba clamando delante de Dios. Él estaba rogando, suplicando a Dios, su Padre. Estaba con ese gran clamor, llorando por lo que estaba a punto de acontecerle. Jesús era humano, Jesús era carne. Como
O quizás a lo mejor tú y yo en este momento sintamos carga por algo que nos está pasando. Pero dice la palabra de Dios que Él ofrecía ese ruego, esa súplica, ese clamor, esas lágrimas que salían de sus ojos, la enfocaba a aquel que lo podía librar de la muerte. Y era Dios su Padre. Pero Él tuvo algo que es lo que en esta mañana el Espíritu Santo quiere enseñarnos a ti y a mí. Dios, Jesucristo, fue escuchado delante de nuestro Dios a causa de lo que Él hizo. Él usó ese temor reverente delante de Dios. Y en esta mañana es lo que yo quiero compartirte en este momento, que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios para ofrecerle al Señor con esa actitud, con esa postura. Cristo ofreció delante de Dios los ingredientes que llevan todos y cada uno de nosotros cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios. Cuando nos acercamos delante de su presencia, usted sabe que usted viene con ese ruego, con esa súplica, con ese clamor. Y Dios, cuando toca el corazón, nos hace que nos quebrantemos y empezamos a llorar. Empezamos a llorar porque hay algo que sentimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hay algo que se mueve dentro de nosotros. Jesús se sentía así, hermano. Jesús así se sentía. Ofreció ese tipo de ruegos, ese clamor, al que Él creía que lo podía librar de la muerte. Era su Padre, pero usted sabe que Él tenía que cumplir la voluntad del Padre, porque fue establecido por el dedo de Dios que se hiciera todo eso para salvación del mundo. Y lo impresionante que yo puedo ver ahí es que fue oído, dice ahí. Fue atendido, fue escuchado a causa de haber tenido una actitud. A causa de haber tenido una actitud, de haber usado el temor reverente. Esa actitud, esa postura es la que tú y yo tenemos que poner por obra para aplicarla cuando tú y yo nos encontremos en diversas situaciones. Cada necesidad que tú y yo tenemos que enfocarla al que nos puede librar, al que puede librar mi alma, al que puede librar mi corazón. En este caso, Jesús enfocó su petición al que lo podía librar de la muerte. Fue oído, fue atendido a causa de haber tenido una actitud, que es la actitud que en esta mañana vamos a estudiar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe cómo Jesucristo fue escuchado por su Padre. Dios escucha a hombres y a mujeres cuando se tiene esa actitud. Cuando se tiene esa actitud de ser temerosos, reverentes delante de nuestro Dios. Dios escucha, Dios atiende. Cuando tú y yo usamos esa actitud, cuando tú y yo aplicamos esa postura, esa actitud. Y es lo que yo quiero en esta mañana compartirte de mi corazón y decirte qué significa esa actitud, ese temor reverente. ¿Qué significa tener ese temor reverente que usó Jesucristo? Fue oída su petición a causa de que tuvo ese temor reverente, dice la palabra de Él. Es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? A veces tú y yo leemos la palabra, pero no nos detenemos en palabras que a veces saltan a nuestro espíritu y que es una enseñanza de parte de Dios para que nosotros la apliquemos. A partir de hoy tú tienes que aprender esto para que lo puedas poner por obra. A partir de hoy
Dios te lo está enseñando porque Él quiere que tú lo practiques. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios quiere que tú lo practiques. Cuando tú lo practiques, fluirá más la respuesta de Dios. ¿Qué significa temor reverente? La palabra temor naturalmente, secularmente, significa como tener miedo. Pero no es el sentimiento que sentía nuestro Señor Jesucristo porque Él iba a ir a la cruz. Jesús no tenía miedo. Jesús más bien sentía otra cosa. Y la palabra temor a veces pensamos que es miedo, pero no, hermano. Temor es honrar. Temor es lo que dice la definición que estamos viendo ahí. Temor es honrar con un profundo respeto. Honra a Dios y respeto a Él. Cuando nosotros usamos ese temor reverente, estamos usando esa honra con ese profundo respeto a Dios. Así tú y yo tenemos que ser, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a conducirnos con ese profundo temor de respeto cuando estamos en la casa de nuestro Dios, cuando estamos en nuestro aposento, cuando estamos estudiando la palabra. Tener ese temor, ese profundo respeto a las cosas de Dios. Tener ese profundo respeto a la palabra de Dios. Tener ese profundo respeto cuando trabajamos en la obra de Dios. Jesús tuvo ese temor de honrar con ese respeto a su Padre. Y la palabra reverente significa movimiento del cuerpo que se hace doblando las rodillas e inclinándose hacia alguien. Es una postura, es una condición cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Entonces, una persona cuando viene delante de la presencia, surge un movimiento del cuerpo donde mengua delante de la presencia de Dios. Es cuando se doblan sus rodillas y empieza a inclinarse hacia alguien, en este caso hacia su Padre, hacia Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo todos los días cuando venimos a la casa del Señor. Cuando estamos en nuestro aposento en casa, tenemos que aprender a honrar con profundo respeto lo que hacemos. Con profundo respeto lo que tú hablas, con profundo respeto lo que tú haces delante de nuestro Dios. E inclina con ese movimiento del cuerpo, dobla tus rodillas, inclínate hacia Él dándole la gloria. Ese temor reverente es honrar al Señor con una acción. Es honrar a Dios con esa actitud de postrarnos delante del Señor, de humillarnos delante de su presencia. Cuando tú te humillas delante del Señor, cuando tú usas ese temor reverente de honrarle con ese profundo respeto y de inclinarte, de doblar tus rodillas hacia Él, inclinándote a Él, es cuando tú empiezas a experimentar y a recibir, porque tú eres uno que necesita de Dios. Tú y yo somos los que necesitamos de Él, por eso nos postramos, por eso nos arrodillamos. Y todo aquel que se arrodilla, todo aquel que se humilla será exaltado, dice la palabra. Todo aquel que dobla sus rodillas recibe de parte de Dios. La palabra doblar nuestras rodillas, hermanos, significa lo siguiente. Cuando hablamos de doblar las rodillas, la Biblia nos habla y se refiere siempre a la búsqueda, se refiere a la comunión, se refiere a la oración.
Eso debe de ser un deleite para ti y para mí, hermano. Eso debe de ser un deleite para ti y para mí. Un deleite. Y esa es la vida activa espiritual de cada uno de nosotros, la cual dice que eso es lo que mantiene nuestros muslos fuertes para poder caminar delante de la presencia de Dios y escucharle. Es una postura, es una actitud del corazón de usar ese temor reverente, de darle ese profundo respeto e inclinarnos delante de Él, reconociendo su autoridad. Y tú y yo tenemos que estar practicando eso, hermanos. Tenemos que estar practicando eso. Jesucristo lo usó. Jesucristo lo usó y fue escuchada su oración. Fue escuchada su oración, fue escuchado, fue atendido. Porque usó ese temor reverente. Ese temor reverente debe de estar en nuestro corazón. ¿Sabe que hay a veces que llegamos delante de la presencia y nuestras rodillas, a veces estamos en la presencia de Dios y yo siento que mis rodillas empiezan a temblar? ¿Y sabes por qué empiezan a temblar? Porque nadie en su presencia puede estar de pie. Cuando el Espíritu de Dios desciende a un lugar, nuestras rodillas empiezan a temblar porque viene ese corazón, esa actitud de nuestro corazón para postrarnos y humillarnos delante de Él. Jesucristo lo ofreció acompañado con ese ruego, con esa súplica, con ese clamor y las lágrimas que salían de sus ojos. Y el Señor escuchó a causa de lo que hizo delante de Él. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, versículo 4, algo que tú y yo tenemos que aprender a experimentar. La palabra de Dios dice que tenemos que aprender a deleitarnos nosotros mismos en la presencia de Dios. Y dice que Él va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Él conoce tu corazón, Él discierne tus pensamientos y sabe de que tú estás necesitado, sabe que necesitas, pero cuando tú aprendes a deleitarte en la presencia de Dios, usas esa comunión, usas esa oración, usas ese temor, usas eso que está delante de la presencia de Dios, esa inclinación, ese respeto, y entonces Dios va a concederte la petición que tú tienes como familia, la petición que tú tienes como varón, la petición que tú tienes como mujer delante de Dios. Las rodillas nos hablan de esa búsqueda, de esa comunión, de esa oración, y eso es la parte activa que tenemos que tener tú y yo para poder conceder la petición de nuestro corazón. Jesucristo estaba así, con una petición en su corazón. Jesús estaba con una petición en su corazón. Y yo puedo imaginarme al Señor Jesús. Él siempre subía a los montes. Allá se postraba, allá oraba, allá clamaba, allá le suplicaba al Señor. Y cuando sentía su presencia empezaba a llorar. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta hora. Tú tienes petición delante del Señor. Tú tienes peticiones delante de Dios. Y hoy Dios nos está dando una llave para poder recibir más pronto esa bendición. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo,
en la misma iglesia, de abrir tu corazón y de usar ese respeto y de arrodillarte delante de Dios. Quizás a lo mejor para muchos les parezca locura, pero para ti que tú me estás oyendo, es la llave que Dios te está dando para que puedas ser bendecido. Cuando está hablando la palabra de Dios ahí, de que aprendamos a tener ese deleite en su presencia. Ese hermoso deleite en Él, es tener intimidad, relación con Él. Y de reconocer su autoridad. Cuando tú te acercas a Él, menguando delante de su presencia, Él te levanta y te exalta, porque Él se empieza a perfeccionar en ti. Él concederá la petición que hay de tu corazón, por cuanto tú has aprendido a honrarle de esta manera, por cuanto tú has aprendido a mostrártele delante de Él de esta manera. Recibe de parte de nuestro Dios en esta hora. Bendito Espíritu Santo de Dios. Aquí está, Señor, mi corazón, Dios. Aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Queremos, Señor, que tú, mi Dios, en esta hora puedas grabar en nuestro corazón esa actitud. Puedas grabar, Señor, en nuestro corazón, Señor, ese deseo. Como lo hizo, Señor, tu Hijo Jesucristo, así nosotros, tus hijos, lo queremos hacer. En esta mañana, Padre, ¿qué significa la palabra deleitarnos, hermanos? Jesucristo se deleitaba en la presencia del Señor. La palabra deleitarnos significa lo siguiente: tener ese placer muy intenso para deleitarnos en Él. Deleitarnos en Él es una manera de cómo conquistar el placer, el gozo, la felicidad. Deleitarnos en Él es sentirnos bien por el estasis de su presencia. Cuando nosotros nos sumergimos en la presencia de nuestro Dios, algo empieza a moverse en nuestro corazón. Algo empezamos a recibir, y son las caricias de nuestro Dios. Son las caricias del Padre que nos hace a nosotros como sus hijos. Y empezamos a recibir por ese deleite, ese placer, ese gozo, esa felicidad. Empezamos a experimentar ese éxtasis de su presencia. Y empieza a haber una transformación de nuestro corazón de una manera tan sobrenatural, que estando en la presencia de Dios empezamos a ser transformados, empezamos a ser mudados, a ser cambiados. Y ahí recibimos la petición de nuestro corazón. Ahí es concedida la petición del corazón. El éxtasis de su presencia es lo que nos hace que tú y yo podamos explotar delante de su presencia y hacer
que Él sea en nosotros, que no le impidamos nada, sino que seamos nosotros en Él. Eso es lo que está pidiendo Dios a ti y a mí. Que cuando estemos en su casa de oración, tú usa ese temor reverente a Él. Póstrate y humíllate en Él. Con ese profundo respeto, de inclinarnos hacia Él, de darle reverencia, de tener esa relación, de tener esa intimidad, esa comunión, ese deleite y esa coinonía. Es cuando concede el Señor las peticiones de nuestro corazón. Quizás tú tienes en este momento una petición ahí delante de la presencia de nuestro Dios. Quizás sea una promesa que no ha llegado y que estás esperando. Usa esa postura, usa esa actitud. Entra a ese clímax, a ese éxtasis de su presencia. Allí en Génesis capítulo 18, versículo 11, encontramos una historia de un varón de Dios y una mujer que tenía una petición delante del corazón de nuestro Dios, y que habla la palabra deleite. Lo que significa bíblicamente es tener una relación sexual entre pareja. Abraham y Sara eran unas personas ya de edad avanzada. Sara tenía el problema de todas las mujeres cuando ya cesa esa costumbre que se llama menstruación. Sara ya no tenía eso, había cesado, ya había entrado a la menopausia. Cuando recibe de parte del ángel de Dios que iba a ser madre, Sara se ríe entre sí diciendo: ahora que yo ya soy una mujer de edad avanzada y que ya no tengo la costumbre que tienen todas las mujeres, ¿cómo es posible que yo voy a tener deleite? ¿Cómo es posible que yo voy a tener una relación sexual con mi esposo si yo ya soy vieja? Mi esposo es viejo. Entonces Dios habla y dice: ¿por qué te ríes, Sara? Pero le dice a Abraham: tu esposa se está riendo, porque Sara estaba declarando algo que era imposible. Pero Dios dice: ¿habrá algo difícil para mí? Al tiempo señalado, dice Dios, yo voy a volver a ti, y según el tiempo de la vida, tú, Sara, vas a tener un hijo, dice el Señor. Hoy en esta mañana Dios te está diciendo estas palabras, y las está hablando literalmente a una pareja que ya tenían el problema de poder tener una fecundación de un óvulo con un espermatozoide. Pero hoy en esta mañana el Espíritu de Dios se está poniendo en mi corazón muy fuerte para todos aquellos que están esperando una promesa. Todos aquellos que están esperando una promesa, Dios te está diciendo en esta hora: aprende a tener deleite delante de mí. Aprende a deleitarte delante de mí. Ten esa relación íntima conmigo. Ten esa relación íntima conmigo. No me importan nuestras palabras, lo que te está aconteciendo, lo que te está sucediendo. No importa si tú en este momento estás pensando que no vas a poder. Cuando tú aprendes a tener deleite en el Señor, esa petición se va a conceder. Tú vas a estar embarazada. Tú
vas a quedar embarazado de Dios. Tú te quedarás embarazada de Dios. Esa promesa, esa bendición, algo que Dios te prometió y que Dios te está anunciando de nueva cuenta que está pronto de dar a luz. Está pronto de dar a luz. Quizás a lo mejor ya hasta perdiste la fe. Quizás a lo mejor hasta perdiste la confianza. Pero hoy Dios te está diciendo: deleítate a sí mismo en mí, y yo te voy a conceder la petición de tu corazón. Pon tu mano ahí en tu corazón. Ahí hay una petición. Ahí hay una petición. Ahí hay una petición. Esa petición quizás sea tu hijo. Esa petición quizás sea tu padre, sea tu madre, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero hoy te dice el Señor: deleítate a sí mismo en mí, y yo te voy a conceder esa petición. Yo te voy a conceder esa petición. Hay algo que tus fuerzas tú no has podido conquistar, pero déjame hacerlo por ti, dice el Señor. Oh Señor Jesucristo, tú estás aquí ministrándonos. Tú estás aquí ministrando nuestro corazón. Señor, tú estás haciendo algo, Señor, en nuestro interior. Tú estás formando, Señor, nuestra bendición en nosotros. Tú la estás formando, Señor. Tú la estás formando, Dios. Dice Dios: al tiempo señalado volveré a ti, dice el Señor. Al tiempo de la vida. Mujer que me estás escuchando, varón que me estás oyendo, al tiempo de Dios recibirás tu bendición. Recibirás tu promesa. La recibirás. Lo recibirás. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Vemos otro ejemplo. Elcana era marido de Ana, otra mujer que afligía su corazón, que lloraba y se entristecía en gran manera siempre, porque ella no podía ser madre. Elcana siempre le decía: ¿por qué te afliges, mujer? ¿Que no yo soy mejor que 10 hijos? Ana en su corazón sentía el deseo de ser como toda mujer, de ser madre.
anhelo de su corazón. Esa era su petición delante del Señor. Y Ana se levanta, dice la palabra de Dios, que Ana se levanta y va y se mete a la presencia de Dios con esa amargura de su corazón y empieza a orar al Señor Jesucristo. Empieza a orar a Dios Padre, empieza a orar y a clamar y a decir con ese lloro abundante, dice ahí. Lloraba abundantemente, oraba a Jehová y ella hacía votos delante de su presencia y confesaba con su corazón y le decía: Señor Jehová de los ejércitos, si tú te dignares y miraras mi aflicción que estoy sintiendo en esta hora, y te acordares de mí y que no te olvides de mí, que yo soy tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón que te estoy pidiendo, un hijo varón al cual yo lo voy a dedicar a ti para que todos los días te sirva, donde yo lo cuidaré para que no pase navaja por su cabeza. Y mientras ella oraba, dice la palabra de Dios, mientras ella oraba largamente en la presencia de Dios, eso es deleitarse en Él. Eso es recibir la bendición de Dios. Y usted sabe que Dios concedió la petición de su corazón. Dios le escuchó, Dios obró, porque tuvo deleite, tuvo ese temor reverente de darle ese máximo respeto, de meterse a su presencia, de doblar sus rodillas y de orar, de clamar con lloro, con súplicas, con ruegos. Y Dios contestó, así como contestó a nuestro Señor Jesucristo. El deleite de tener esa relación, de tener esa intimidad, tiene mucha bendición. Mucha bendición. El Salmo 67, versículo 7 en adelante, es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. En Dios está mi salvación, mi gloria. En Dios es mi roca fuerte, en Dios es mi refugio. Yo tengo que aprender a esperar en Él en todo tiempo, derramando delante de Él nuestro corazón. Y Dios es nuestro refugio. Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio. A ese lugar tenemos que ir tú y yo con esa actitud y con esa postura para pedirle al Señor y que Él sea como lo hizo con Ana, como lo hizo con Ana, como le habló a Abraham y a Sara, y así también como a este varón que tenía una petición delante de Dios. Allí en Lucas capítulo 8, versículo 41 al 42 encontramos a un varón con una posición. Se llamaba Jairo. Jairo tenía una necesidad, tenía una petición en su corazón. Jairo estaba clamando, dice la palabra de Dios, que cuando él llegó delante de la presencia de Dios, se postró, dice ahí. Se postró delante de los pies del Señor Jesucristo y le rogó diciendo: Señor,
está enferma y está a punto de morir. Jairo tuvo una actitud como la tuvo el Señor Jesucristo. La misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo era la actitud que estaba teniendo Jairo. Jairo estaba siendo atormentado por la enfermedad que tenía su hija. Y dice que cuando lo vio, corrió y se postró a sus pies y le rogó diciendo: Señor, sana a mi hija. Ve a mi casa para que pongas tus manos y ella pueda ser sana. Ella pueda ser salva. Y en esta hora Dios está en este momento ahí contigo, porque Él está viendo la condición del clamor, del sollozo de tu corazón, y le está diciendo que en este momento tú lo necesitas, porque estás usando esa característica que nos identifica como iglesia del Señor Jesucristo, que nos arrodillamos y nos postramos a Él. Yo te quiero invitar que en esta hora sientas la presencia de Dios ahí y que tú vayas a tus rodillas. Ve a tus rodillas en esta hora. Señor, estamos, Padre. Aquí estamos, Señor Jesús. Este es un acto solemne, pero con mucho poder. Dios, aquí estamos, Señor, reconociéndote y teniendo, Señor, ese respeto. Y escúchanos, Señor Jesús, escúchanos. Aquí estamos, Señor, como Jairo. Aquí estamos, Señor, como Ana, Dios. Aquí estamos, Señor, con esa petición en nuestro corazón, que tú la conoces y tú la sabes muy bien, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana tú vengas y obres delante de nosotros. Oh Espíritu Santo, en esta hora, concédenos esa petición que hay en nuestro corazón, Señor. Queremos usar, Señor, ese temor referente a ti, Padre. Ayuda a mi hermana, a mi hermano en esta mañana, Señor. Todo aquel corazón que en esta mañana está aquí, reciba de ti, Señor. Que reciba, Señor, que reciba, que reciba. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Oh Señor Jesucristo. Recibe de parte de nuestro Dios. Te pertenece. Tómalo, Señor, es tuyo. Te lo entrego, Señor. Obra conforme a tu voluntad en nosotros y sigue concediéndonos la bendición de seguir, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Dios. Deje que su presencia en esta hora lo bendiga de los pies a la cabeza y que tu corazón reciba, que tu corazón experimente la promesa y la respuesta de esa petición que ahorita en este momento Dios está poniendo ahí en tu corazón. Al tiempo de Dios, yo volveré a ti, dice el Señor. Al tiempo mío, dice el Señor, yo te haré recordar mi nombre, dice el Señor. Oh Jesucristo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Levante sus manos ahí como está, postrado delante de la presencia de Dios. Levante sus manos y reciba una bendición pastoral. Reciba una bendición pastoral como Dios usó a Aarón para bendecir a su pueblo. Jehová Dios te bendiga y guarde tu corazón. Jehová Dios te multiplique y te añade fuerza, salud y prosperidad.
Jehová Dios te haga resplandecer con esa luz gloriosa de su palabra en ti. Que Jehová Dios tenga misericordia de ti. Que Jehová Dios ponga la paz en tu corazón y en tu espíritu. Jehová haga resplandecer sus obras en tu vida. Que Jehová Dios haga fructificar sus obras en tu vida. Que seas una persona fructífera, que multiplique todo el tiempo la bendición de nuestro Dios. Donde quiera que tú vayas, Jehová vaya contigo, te guarde en tu entrada y tu salida. Sea bendita tu alacena, sea bendita tu amasar. Jehová añada y multiplique tus lagares y tengas sobreabundantemente. Esa es la bendición de Dios para ti y tu casa. Esa es la bendición de Dios para ti y tu casa. Recíbela en el nombre de Jesús. 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 Oh sí, Señor Jesucristo, gracias. Puedes darle unas palmas al Señor con todo tu corazón en esta hora. Oh sí, Señor Jesucristo. Oh sí, Señor Jesucristo, gracias. Gracias.